Lo que sí, como es un planiferio que está así en forma de plancha, parecería un poquito más grande, pero en realidad es más chiquito. Ustedes tienen al país acá vecino que se llama Paraguay. Japón tiene casi la misma superficie que Paraguay. Sí. Un poquito más que el Uruguay. Para que ustedes tengan idea, no llegan ni a la superficie de la Mesopotamia. Sería Misiones, más Corrientes y un poquitito Entre Ríos. Para que ustedes tengan una idea de decir cómo lo ubicamos al Japón. Pero hay un problema en Japón. Este país chiquitito, que casi la misma superficie que el Paraguay, un poquito más grande, digamos, menos que la Mesopotamia argentina, el 70% de la superficie de Japón no es habitable. No se puede. ¿Por qué? Porque son montañas y bosques que es difícil, digamos, vivir. Aún con la tecnología que tiene Japón. Pero hay otro elemento. En el país vecino no llegan a 7 millones, ¿no es cierto?, de población. Acá en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, ¿cuántos serían? ¿Cuántos millones? ¿Llega a 10? No. Llegará a 6, 5, en las 3 provincias, más o menos 5 millones. ¿Sí? No es que le quiera dar geografía ni estadística, pero es para que se ubiquen. Pero Japón tiene 127 millones. En un espacio que solamente el 30% es habitable. Yo una vez, hace 2 años y medio, cuando se produjo el terremoto tsunami de marzo del 2011, me entrevistaron muchos medios de Buenos Aires y tuve que acceder a eso y les decía, usted imagínese 127 millones en la provincia de Entre Ríos. ¿Usted cómo gobernaría un país así? Porque hay que amontonar 127 millones en estas 4 islas principales y otras pequeñas islas. Y la parte habitable es muy poca. De ahí viene todo lo que ustedes ven como cultura, tradición, conducta. 127 millones en un espacio geográfico como la provincia de Entre Ríos, apretadito uno al lado del otro, aunque en este caso, como es una isla alargada, están más o menos distribuidas. Pero las grandes ciudades tienen una concentración enorme. Yo les decía a los amigos paraguayos, imagínense que la provincia de Tokio, la prefectura de Tokio, tiene el doble de población, más del doble de la población que todo Paraguay. O la provincia donde yo vivo, que es Yokohama, se llama provincia de Kanagawa, también tiene 8 millones y medio de habitantes. Yo donde vivo, en Yokohama, tiene 3.600.000, así que imagínense si cada uno hiciéramos lo que se nos da la gana, ¿no? O que los trenes no llegasen a tiempo, o el colectivo no tendría un sistema de GPS como para que más o menos venir ordenadamente, que no vengan 3 juntos y después no vengan 20 minutos un colectivo, sería un caos. Ahora me ubica más o menos cómo viene la cosa. De ahí viene el tema cultural. Yo hace 23 años que vivo en este pequeño país, pero yo tuve el privilegio también de nacer en Buenos Aires, ¿no? Porque mis padres emigraron después de la Segunda Guerra Mundial, considerando que después de la guerra, Japón no se recuperaría. Al menos mi padre parece que a los 20 años pensaba así, como muchos japoneses que emigraron después de la guerra. Y sin embargo, ya en el año 1963, ¿no? Más o menos 18 años después de la derrota de Japón, habían inaugurado el tren bala. Entonces, y eso que tuvieron 6 años de ocupación norteamericana. Entonces hoy hablábamos con el muchacho ahí en un despacho, digo, pucha, estos japoneses por ahí tuvieron su humillación, tuvieron sus problemas, tuvieron también sus errores en la preguerra, pero y les pusieron una constitución obviamente totalmente diferente a sus valores y sus tradiciones. Les pusieron leyes y digamos el código civil, el derecho laboral, etcétera, todo occidental. Dijo, ustedes la tienen que aguantar así, dijo MacArthur y sus hombres. Sin embargo, los japoneses después lo readaptan en la reglamentación y también las empresas grandes
que habían sido disueltas, a su manera quedan dispersas. Pero cuando se van los americanos, se juntan de nuevo y hoy tienen Mitsubishi, tienen las grandes empresas, bueno, Toyota ni qué hablar, ¿no? Entonces digo, a veces esta gente tiene algunas cosas muy pragmáticas, en ese momento parece muy humillante, pero por otra parte, 10 años después, 20 años después, se dice, mire, escúchenme, ¿no? Tenemos esto. El tren bala, a los 25 años ya era la segunda potencia mundial. Entonces, el Japón, dentro de estas limitaciones que tiene como geografía y clima, porque tampoco no olviden que Japón tiene un clima muy diverso. Esta zona norteña, que es el Hokkaido, imagínense dónde está. O sea, es bien cerca de Corea y recibe todo el aire polar ártico, y es un frío de mierda. No el frío que tuvieron hace un par de días ustedes, eso no es nada. Tienen 15, 20 grados bajo cero en invierno. Pero también tienen pequeñas islas como la de Okinawa, en donde sí se parecería a esta región, o se haría más calor, porque es subtropical a casi tropical. Esa diversidad de clima también le da una particularidad a la gente, como a ustedes acá, o a los paraguayos, o no es lo mismo que la gente de la Patagonia en la Argentina. Eso también genera valores, cultura, y también moldea algunas cuestiones, y en ese sentido Japón es bastante diverso. No es que sean todos japoneses con ojos rasgados y todo el mundo haciendo así, ¿no? Agachando la cabeza. En realidad es mucho más diverso de lo que uno piensa. Incluso yo vivo cerca de Tokio, pero uno va a Osaka, que está a 500 kilómetros, y se parece más a los latinos. Primero, no hacen cola. Entran así la bien, como diciendo, acá córranse. En los supermercados es terrible, o en los trenes. Las señoras no respetan el orden, por ejemplo. Y estamos hablando del mismo Japón. Simplemente están a 500 kilómetros, a 2 horas en tren bar. Y es Japón. Van a Okinawa, que es la isla que yo les mencioné en el sur, queda bastante ya cerca de Taiwán. En esta isla, como hace calor, duermen la siesta. Hay horarios que realmente ustedes van y los negocios están cerrados. Hoy, estamos hablando del año 2000, o el siglo XXI. Hay localidades y pueblos que usted va y no hay lugar para comer. Están durmiendo. Todavía. Entonces digo, pucha, Japón tiene muchas particularidades y en realidad su historia ha sido moldeada por su propia geografía y por la ubicación en donde se encuentra. ¿Sí? Después voy a hablar de algunos temas más culturales. Fíjense dónde está, y en realidad es como una barrera, o como dirían algunos estrategas militares, una cabecera de playa para el lado asiático. En realidad, fíjense, grandes potencias como la Unión, bueno, ahora se llama Rusia, en su momento por ahí Unión Soviética, está China, y que son potencias poderosísimas, históricamente, y hoy en día también. Y siempre ha habido roces, hasta guerras, ocupaciones, etc. Y entre medio de ellos siempre estuvo Corea. Corea del Norte y Sur ahora, también dividida. Por eso los que por ahí estudian un poco el tema asiático, es muy complejo esta zona. Y Japón tiene más de 2000 años de historia, 2300, 2400 años de historia. Claro, uno dice, pucha, a comparación de nosotros, acá desde que llegó Colón son 500, y los nativos que tienen mucho más serán 800 en total, o al menos lo que uno pueda rescatar. Incluso muchas veces no estudiamos bien la historia pre-colonial, ¿no es cierto? Y más en esta región, digamos, estuvieron los jesuitas, estuvieron el tema de los guaraníes, las misiones, que si bien es patrimonio de la humanidad, yo no sé cuánta gente sabe bien qué tipo de organización y hasta cuasi civilización hubo. Yo no es que conozca mucho, pero hay una japonesa que escribió sobre las civilizaciones. Ella pone como, usa la palabra civilización de las misiones jesuíticas.
que por eso después lo sacaron a patada, dice, ¿no? Porque realmente habían formado una organización social, política, que ni al Vaticano le gustó demasiado en esos momentos. Y, digamos, las rivalidades existentes entre España y Portugal, dos imperios vigentes en ese momento. Bueno, la cosa es que Japón también, no voy a hablar de historia en sí, pero sí les voy a dar algunas referencias, es que en esos 2000 y pico de años de historia casi siempre estuvo aislado. Sí ha recibido mucha influencia de China a través de la península coreana, no lo voy a marcar porque si no después Diana se va a enojar, pero a través de la península coreana o directamente a través de, digamos, de barcos. También se dice que hubo influencia de la zona del sudeste asiático o de la Micronesia. Hay algunas cositas, excavaciones que se han hecho, se han encontrado vasijas y demás que son muy digamos, de la Polinesia, y aunque no lo crean, también de civilizaciones pre-incaicas, digamos, vasijas que dicen, pucha, esos son de allá. Uno va al museo de un museo histórico arqueológico de Lima y encuentra algo parecido. Y son de más o menos de la misma época. Alguno se animó o de casualidad llegó por esta zona y por ahí alguien llevó esas vasijas, no lo sé. Hay muchas hipótesis en eso, dejémoslo a la gente que investiga en esos temas. Algunos también dirían que por el estrecho de Bering y vino gente de otras nacionalidades o etnias, no mongólicas, pero que se mezclaron con ellos, vaya a saber también. Pero la cuestión es que Japón en esos 2000 y pico años de historia casi nunca fue invadido. Y eso ustedes saben, por más los chicos de historia o los que han estudiado, por supuesto, en este país, que los países europeos siempre han estado ocupados o invadiendo y así viceversa. Y eso ha sido muy, digamos, como una constante hasta hace poco, hasta hace 60, 70 años atrás. ¿Sí? En los países del Asia, en esta zona también, hubo muchas ocupaciones e invasiones, pero Japón no. Salvo en 1100 más o menos. 1100. 900, un poco más de años atrás. ¿Quiénes fueron los que invadieron Japón o intentaron invadir Japón en esos momentos? Los mongoles, el hijo de Genghis Khan. Ellos pensaban que en Japón había un montón de oro. En realidad en esos tiempos había bastante oro, pero por otra parte decían, a estos los tenemos que dominar. Son pocos, son islas, y ellos también querían tener esta plataforma para ver qué había del otro lado o tener el control marítimo. ¿Saben cuánta gente desde esta zona o de la península coreana en esos tiempos estaba bajo ocupación de los mongoles? ¿Sí? Y mandan tropas en barcazas, porque no hay tierra, es todo mar. Barcazas y barcos, más o menos 120.000 hombres. Estamos hablando de hace 800, 900 años atrás. ¿Sabe lo que es mandar más de 100.000 hombres armados en barcos? ¿Cuánta flota implica eso y cuánta plata, no? O sea, la percepción del Khan en ese momento era que había que dominar a Japón, como sea. Pero no fueron dominados. ¿Por qué? Tuvieron tanta suerte que vino un tifón y por eso la palabra kamikaze. Kamikaze es viento de los dioses. Se hunde la mayor parte de los barcos y ahí los soldados mueren. 40 años después hacen el segundo intento, una segunda expedición los mongoles de Bamar. Nunca más invadieron Japón. ¿Sí? Salvo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, bueno, la paliza que le dieron por el tema de que Japón en ese momento era un gran imperio. Pero nunca más fueron invadidos de esa manera. Japón también invadió, es cierto, hace 450 años atrás, en la época del feudalismo, pero todavía no era el shogunato de los Tokugawa, sino el anterior, Toyotomi Hideyoshi, invade Corea y ocupa Corea durante un par de años.
pero también no salió bien eso. Entonces cuando salen o cuando vienen, parecería que a Japón no les va muy bien, o se salva, ahí. Entonces en ese sentido la ubicación geográfica de un país incide directamente en la historia de esta gente. Al menos yo no soy un experto en historia, pero realmente por lo que he podido apreciar en estos años, es que este país ha podido sobrevivir por su ubicación y porque ciertas circunstancias y ciertos factores hasta climáticos los han defendido. Y mire que estamos hablando de hace varios siglos atrás. Aunque, como vieron hace 2 años y medio atrás, en ese terremoto tsunami, con toda la tecnología que uno puede tener, hay ciertas cosas que no se puede parar, que es un tsunami. Y eso que Japón está preparado para todo ese tipo de eventualidades. Está preparado, pero nadie pudo imaginar que vendría un tsunami de 20 metros. Japón está preparado para 5 metros. Y parece que todo estaba de esa manera. Sin embargo, cuando eso supera, no hay nada que hacer. ¿Sí? Ahora lo están haciendo más y están tomando las medidas necesarias, pero tampoco uno puede poner paredones de, no sé, de 10 metros de ancho en toda la isla. No se puede. Es ridículo incluso. Además de ir contra la naturaleza. Los japoneses han convivido con la naturaleza. Los japoneses, desde los temas espirituales hasta las religiones, están muy ligados a la naturaleza. Por ahí algunos de ustedes han leído algo sobre las creencias de ellos, y en realidad, sin pecar de una equivocación, se parecerían más a los griegos de antes, por el tema de que la naturaleza, la roca, las montañas, el agua, todos son divinidades. No es un Dios absoluto para ellos. Por eso tantas plegarias a algo. En realidad creen en todo. Por las dudas, dice, porque si no pongo un incienso acá o si no le dejo alguna ofrenda acá, voy a tener un terremoto o un maremoto. Y ahí viene toda esa cuestión espiritual y de respeto a la naturaleza. Es que le tiene miedo. Y no pueden controlar. Y eso que tienen satélite, tienen hoy sistemas, no sé, de detección del fondo marino para ver todas las cuestiones posibles para por lo menos conocer 5 o 10 minutos antes si se produce un tsunami o no. Y no lo pueden, porque así es la naturaleza. Después les cuento algunas anécdotas del tema del terremoto tsunami. Bueno. Como ustedes verán, aún siendo chiquitito el país, durante los últimos 100 años o 150 años, Japón empieza a tener una relevancia en el mundo diferente al resto de la historia, que es cuando Japón, digamos, pasa del shogunato, que era un sistema feudal, a la edad moderna. 1868. Ustedes piensen qué estábamos haciendo en Argentina en 1868. ¿Quién estaba gobernando por acá? A ver, chicos de historia. ¿Quién era? 1868 y 1870, por ahí. Y había levantamiento todavía. ¿Verdad? ¿Verdad? Todavía acá estábamos medio culero la cosa. Había guerra civil. Un gobierno estable tampoco. ¿No es cierto? Nuestros países no estábamos tan estables. Querían, digamos, consolidar el poder político para poder gobernar. Hubo varios intentos, hubo guerras en distintas provincias. Así que Japón también, en 1868, ellos le dicen restauración, Meiji. Meiji porque es el nombre de la era que comienza con el nuevo periodo del emperador, pero ¿por qué usan la palabra restauración y no revolución? Porque a nosotros nos encanta usar la palabra revolución, pero ellos jamás usan la palabra revolución y hacen cosas revolucionarias en realidad.
Porque restaurar, ¿no? Cuando ustedes dicen yo voy a restaurar mi mueble o restaurar mi casa, ¿qué significa? Reparar, arreglar algo. No es romper lo que está, sino es lo que está, aunque sea viejo, lo voy a mejorar o lo voy a pulir, ¿no? Como hacemos con los muebles, le sacamos la parte vieja, pero lo mantenemos y lo ponemos nuevo. Eso es restaurar. Renovarlo. Renovar también. Pero renovar ya significa muchas veces casi cambiar todo. Pero estos japoneses usan la palabra restaurar, pensando en que algunas cuestiones de tradición y de la historia no lo van a cambiar. Y eso que del feudalismo a un estado moderno donde el emperador es la figura principal y ahí, digamos, se produce un sistema político muy fuerte, porque obviamente para una modernización de esa naturaleza se requiere una centralización de poder. En nuestros países, bueno, entre esa idea del federalismo y del unitarismo nos matamos. O sea, después de la independencia tuvimos más de 60 años pensando qué hacer, cómo hacer y cómo gobernar. Ellos también tuvieron sus cosas, ¿eh? No son tan pacíficos como ustedes piensan. Pero eso fue más o menos entre 12 a 15 años nada más. ¿Saben por qué terminó de esa manera? Porque en esta época ya las grandes potencias occidentales querían la apertura de sus puertos y también una apertura económica. Y Japón tiene algunas guerras civiles en 3 o 4 lugares en Japón. Guerras civiles significa que se pelean entre ellos mismos, entre facciones, entre los que querían el cambio y los otros que no querían el cambio, ¿no? O pensaban que el cambio debía ser de otra manera. ¿Sí? Sin embargo, lo único que la tenían claro es que no podían dejar de ser dominados por las potencias. Ya habían visto con la guerra del opio en Shanghái que si se peleaban entre ellos los iban a ocupar los ingleses, los americanos, los holandeses o lo que fuese. Eso ya la tenían recontra claro. Y en eso están los escritos, digamos, documentos primarios en donde establecen que tanto los que se iban como los que llegaban en el poder decían, cuidado, en algo tenemos que aflojar acá porque si nos peleamos más entre nosotros, acá nos van a hacer pelota. O sea, cuando uno tiene en claro eso, aunque nosotros lo teníamos en claro, nos fue bastante mal, tuvimos muchos años de guerra aquí en el país y también los demás países vecinos. Y encima tuvimos la guerra de la Triple Alianza y bueno, mire cómo quedó Paraguay en esos tiempos, ¿no es cierto? Pero Japón ahí hace un esfuerzo bastante grande en donde incorpora la tecnología y todo lo que sea, por ejemplo, armamentos occidentales de primer nivel y las industrias que se le requerían para ser una potencia. Y ustedes ven también en los coches, en las cámaras, en todos los elementos que conocen, que ellos readaptan muy bien, incluso lo mejoran, lo hacen más barato y encima ocupan el mercado. Hicieron lo mismo en esa época. Ya lo vinieron haciendo. ¿Pero tan fácil es eso? No. ¿Qué se requiere para tener esa flexibilidad, ese pragmatismo para readaptar? Y encima eran políticas de diplomacia de cañoneras en esa época, ¿eh? Los americanos por el tema ballenero, los ingleses porque querían venderle armas a los otros y los franceses a los que se querían quedar, o sea, al shogunato. ¿Eh? Sí, más o menos, pero ¿cuál es, digamos, la razón por la cual ellos son tan flexibles? Por el orden. Puede ser, pero... La disciplina. Disciplina, orden. Perseverancia. ¿Mm? Perseverancia. También, pero ¿de dónde viene todo eso? La unidad. Para La educación. la educación. Porque ustedes saben también, los que hemos estudiado un poco de los libros de historia de la secundaria, en la Edad Media de la Europa la gente común no tenía educación, salvo la élite o los guerreros que estaban en la corte y demás. Japón tuvo un tiempo muy largo de feudalismo hasta llegar a 1868. ¿Pero eran ignorantes? No.
La cosa es que un 20% de la población, incluso rural, o sea, campesinos y gente no samurái, los samuráis sí tenían muy buena educación. Por más que por ahí la paga o la participación, ¿no es cierto? Ellos tenían una medida muy especial, que era la cantidad de cosechas de arroz de los agricultores, y a cada señor feudal, según la categoría en que estaba, se le daba como si fuera un sueldo, ¿no? Y cobraban también los tributos de los agricultores, igual que en la Edad Media europea. Pero la cosa es que en Japón ya los agricultores o la gente que estaba en la coordinación de la política agrícola, por decirlo de una manera muy moderna hoy en día, tenían educación. ¿En dónde se educaban? Porque no había escuelas públicas como ahora, en los templos. En los templos los chicos iban, al menos los hijos de los agricultores más o menos acomodados, que tenían un poco más de posibilidad, y los hijos de los comerciantes, sin ninguna duda, a estudiar. O sea, desde el momento que saben leer, escribir, comprender, ya no llegan con las manos atadas a esta etapa tan compleja. Y yo les decía a uno de los chicos hoy, antes de entrar, que los mismos samuráis, ustedes vieron la película de Tom Cruise, el último samurái. Eso es el fiel reflejo de la gente, ¿no? La disciplina, el honor, la dignidad. Bueno, ahí está Tom Cruise, bueno, las chicas mirarán a Tom Cruise, pero de todos modos, es bastante cierto lo que pasó. Es bastante cierto. O sea, ustedes vieron ahí en esa película que había un general vestido bien de ropa militar occidental, y él dijo, no, él fue samurái, era compañero de Ken Watanabe, ¿no? Que es el que sale. O sea, se había cortado el pelo, dejaba el samurái, llevaba pistola, tenía el grado de, no sé, coronel, general, vaya a saber, pero gente preparada. Y con honor, que es lo más importante en una situación tan compleja. Por eso, esta etapa de Meiji, con sus dificultades, con sus enfrentamientos en 15, 20 años, tienen su constitución, incorporan las leyes occidentales, derecho civil, ¿no es cierto?, por el tema de los contratos, etcétera, familia, etcétera, a efecto de estar a la altura de los niveles de otras potencias para no ser dominados. No es que hayan copiado, es que no tenían alternativa. Pero yo he leído bastante las crónicas históricas de la última etapa del shogunato de los Tokugawa, los últimos 30, 40 años, y saben que varios de los asesores del shogun hablaban inglés, holandés, a la perfección. Y ya todos los modelos de constitución que se estaban ensayando en Occidente lo tenían bien clarito. Y ustedes miran, ¿cómo hacen? Y porque el único lugar donde podía Japón tener esa información era Nagasaki. Había una pequeña, bueno, un consulado, una especie de departamento consular, en donde estaban los holandeses. Y los holandeses le traían toda la información de Occidente. Claro, a cambio de, como digamos, de productos, de seda, etc. O sea, la gente que termina en esta época y empieza esta época, hay una continuidad, ¿no? Se sacan ese vestido de samurái, se cortan el pelo, dejan la espada, pero siguen siendo altos funcionarios o burócratas pero de primer nivel y con honor. Por lo tanto, la corrupción no era tan pésima como en nuestros países. O sea, hubo corrupción y la hay, pero ese proceso no fue tan traumático. ¿Me entienden? Ahí es la diferencia con otros países, ¿sí? Y así, bueno, Japón en 30 años llega a ser un imperio, después le gana la guerra a China, le gana la guerra a Rusia, ahí los rusos se ponen locos, y dicen, estos monos, porque ellos decían monos, los monos amarillos nos han ganado en la batalla del Báltico. Bueno. Y ahí empieza todo una nueva etapa en donde Inglaterra tiene un tratado, una alianza estratégica con Japón, y Japón empieza su expansión a toda sudeste asiático, parte de China, bueno, y después domina Corea.
Claro, uno dice, pucha, es un Japón imperial. Sí, bueno, la palabra imperial no siempre es buena, pero Japón tampoco tenía muchas alternativas porque tenía mucha población, al igual que hoy en día no tiene recursos, no tiene una gota de petróleo. Había algunos minerales, pero los minerales, principalmente oro, ya en la época del shogunato se lo había tirado todo, no tenía más recursos, no tiene cobre, plata y otros minerales hoy en día claves para tener, bueno, ustedes ven un smartphone de estos, perdón, ¿no? Y ustedes saben que tiene oro, tiene un montón de minerales muy importantes. Y sin embargo Japón no tiene ninguno de esos minerales. Igual viene lo que producen, ¿no? O los coches japoneses, desde Toyota, Nissan, Honda, etc. Todos esos materiales, ¿de dónde vienen? ¿De dónde hay que comprarlos? ¿Dónde hay que armarlos? Y no necesariamente en Japón, los pueden armar en México, acá en Argentina, en la fábrica de Campana, pero esas piezas, ¿de dónde vienen? De alguna parte vienen del mundo. O sea que tienen lugares en todas partes del mundo para que eso termine siendo un Nissan, un Toyota, o un smartphone, o no sé, un iPhone. Vaya a saber. En ese sentido siempre han sido muy flexibles. No es que hayan copiado siempre, copian, pero lo mejoran y después lo transforman digamos en un producto japonés. Hoy en día hay que reconocer también que hay muchos productos de Corea, como los electrodomésticos LG, o de China, que son también coches que andan en toda esta región y son buenos, son más baratos. Algunos dirán, que se rompen enseguida. No necesariamente, porque los chinos, los coreanos, los ingenieros en las décadas del 70, 80 han estudiado en Japón y han aprendido. Y Japón en ese sentido no es tan cerrado como muchos piensan. En las universidades, ustedes ven, es todo abierto. Chicos de toda Asia estudian hoy en día, tengan beca o no tengan beca, tienen la posibilidad de estudiar. La biblioteca es totalmente abierta. Las bibliotecas de las universidades japonesas es un lujo. Invierten millones en eso, millones. Y ustedes pueden tener las revistas científicas más importantes del mundo ahí. En inglés, en francés, por supuesto en japonés. O sea, el que quiere estudiar puede estudiar lo que quiere en Japón. Cosa que en China ustedes saben que no es tan así. En Corea también no es tan fácil. O sea, si un japonés quiere estudiar en la Universidad de Seúl, sí puede estudiar, pero no, que no se pase mucho de la raya en algunas cuestiones. Japón es muy en ese sentido, hasta diría a veces inocente. En el lenguaje criollo sería decir un poco torpe o hasta casi boludo. No lo graben eso. Y sí, porque yo hace 23 años que estoy con ellos allá, fui para hacer un posgrado, pero en ese tema de mi trabajo nunca tuve obstrucción. Al contrario, querían capitalizar mis conocimientos del español, mis conocimientos de América Latina, mi experiencia. Yo soy argentino, así que para ellos soy un fenómeno medio extraño. Todas las cosas que ellos no pueden controlar, está en mí. O sea, todos los fenómenos medio raros, que no es japonés y que está fuera de la cultura y de los valores de ellos, dice, a ver, Matsumoto, venga, a ver, ¿cómo es esto? Mire, esto no es explicable, pero es así. Hay muchas cosas que pasan en nuestras sociedades que no es explicable racionalmente bajo los parámetros de ellos. ¿No es cierto? Sean fenómenos políticos o económicos y a veces sociales. No lo podemos explicar. Ahora, si quieren que lo explique, yo les explico bajo los parámetros de ellos, pero con eso no les va a servir de nada. Porque los japoneses actúan como japoneses, no como argentinos ni como brasileños. Aunque haya gente cada vez más en Japón que habla nuestro idioma. Y muy bien. Muchos de los funcionarios japoneses en las embajadas o en la Oficina de Cooperación Internacional, o JETRO, JETRO es la parte de Comercio Exterior e Inversiones, hablan perfecto japonés, español, o portugués en el caso de que estén en Brasil. Y ellos ya tienen la capacidad de recabar información desde primera mano, no necesitan un intérprete o un traductor. Sí, para las cuestiones digamos, formales u oficiales, sí.
pero ellos mismos ya pueden hablar con cualquier funcionario, con cualquier especialista en el idioma del país donde están asignados. Y eso es muy, ¿no? Eso es importante, porque lo van procesando, lo van masticando, aunque muchas veces no logran entender nuestras cosas. No creo que lo puedan entender porque ni nosotros a veces entendemos lo que nos pasa, ¿no? O algunos de ustedes tienen una respuesta de lo que nos pasa. Es muy difícil. O de lo que le pasan a los paraguayos tampoco, a pesar de que han tenido sus contratiempos. O a los peruanos. Y eso para ellos son fenómenos muy extraños. Ellos lo quieren, digamos, analizar bajo los parámetros y la metodología de ellos. Es imposible. Yo les digo, no se rompan la cabeza. Vayan a vivir allá. Estén 1 año, 2 años con la gente y bueno, algo van a entender. Algo van a palpar. Y de la cultura es diferente, ¿no? Claro. Ellos no entienden cómo vivimos nosotros. Exacto. Y muchas veces nosotros no entendemos cómo viven ellos. Claro. Pero si ustedes empiezan a entender los parámetros geográficos, algunas cuestiones históricas, ¿no? El lugar donde viven, el clima, etcétera, por más que hoy en día la tecnología es muy avanzada y uno puede aprender el aire acondicionado y tener el clima todo el año igual, pero eso hoy en día aún incide. O sea, un paraguayo o ustedes que están acá cruzando el charco, en el verano, cuando tengan sensación térmica 50 grados, no se les puede pedir que trabajen igual que los japoneses en una planta. ¿Lo harían? No, no se puede. No se puede. ¿No? Por eso a veces vienen algunos japoneses o algunos chinos con ese criterio y dicen, bueno, pero tiene que trabajar igual que allá. Lo vamos a entrenar allá, sí, todo lo que quiera, viejo, pero acá no se puede. Con este calor, venía a trabajar acá. ¿No? O por más que las fábricas hoy en día estén mejor acondicionadas y estén, ¿no? Con aire, etcétera, pero la vida social es afuera. No se puede pedir a esa gente que tenga el mismo comportamiento así tan sistemático que los japoneses, también en la calle y en la familia. Incluso yo creo que los mismos japoneses, hasta con cierta envidia, aunque no lo digan, admiran lo que es la vida de nosotros. Admiran y incluso dicen, pucha, ¿cómo me gustaría vivir como ustedes?